Qué bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar dentro acá, gracias por estar acá también. Los que vencieron el frío, y los que no lo vencieron, gracias igual, porque siempre es un gusto que estén tanto presencial como virtual. Bueno, vamos a hacer un paso con este disco que ya en el año pasado estamos empezando con Pedacito de Ciencia, y repetimos también con el Felipe de... Es verdad. Tengo 900 visitas. Nuestro 13 de octubre, Vamos arriba. de todas las charlas del año pasado, Vamos arriba. Nunca me vi en 900. por la revancha. Vamos arriba. Queremos llegar a las 1000, ¿viste? Eso es. Claro. Así que bueno, Bueno, vamos a... gracias. Felipe nos vamos a hablar sobre el efecto de la restricción nacional, sobre condiciones paleoclimatológicas del lago Uruguay en la Antártida, el glaciar Felipe. Bueno, Gracias. gracias a vos. No, gracias a ustedes. Compartir con nosotros. Bueno, Bueno, vamos a escuchar atentamente. claro. Quienes estén conectados, se inscriben al chat Y vos pasar la pregunta. después comentamos las Claro, preguntas. claro. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. A las personas que vinieron presencial, si ustedes quieren haciendo preguntas, no tienen por qué esperar, nada, podemos preguntar. Yo las repito, las repetimos para que la escuchen la gente que está conectada y pueden preguntar, ¿verdad? El año pasado vino una persona, este año vinieron 4, así que el año que viene capaz que vienen 20. Bueno, buenas tardes. Esas sí, también son las redes, es todo etéreo. No, bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, esta charla, agradecer al museo, agradecer a Martín, agradecer a todos acá, a Joaquín también por la difusión, a las autoridades del PDCIBA Geociencia, a todos los colegas del PDCIBA Geociencia que trabajamos para hacer ciencia en el país, a la secretaria del PDCIBA, bueno, a la gente de burocracia, al CURE, a ustedes, a la directora, a todos ustedes, ¿no? Y bueno, les voy a hablar un poco del efecto de lo que es el calentamiento global, derretimiento de los hielos, y el efecto que eso tiene sobre el planeta, a nivel planetario, y un poco más específicamente en la Antártida, ¿no? Entonces lo que ustedes ven, bueno, esto soy yo, viste, en la Antártida, acá lo que se ve es la plataforma de perforación naranja, aquí. Esa plataforma de perforación naranja tiene un agujero en el medio y este tubo que está acá se mete para adentro y por un sistema de martillo subacuático podemos martillar y meter ese tubo en el sedimento y hacer una perforación geológica. Y el registro que está debajo de los lagos, debajo del océano, funciona exactamente igual que como cualquier registro geológico que ustedes ven, los peñascos, ¿no? Es decir, lo que ustedes tienen que imaginarse es que el registro geológico representa un tiempo, ¿verdad? O sea, yo voy a mirar un dinosaurio, ya sabes que son millones de años, ¿no? Entonces, un registro geológico es un espacio de territorio, de planeta, que representa un tiempo, ¿no? Eso también acontece en los sistemas acuáticos e incluso los registros que están debajo de los sistemas acuáticos son aún mejores que los terrestres porque tienen mucho más sedimentación y mucho mejor resolución. Pero bueno, esta que está acá es la doctora Clara Piccini, con quien hemos trabajado muchísimo en la Antártida, a quien le mando un saludo si está por ahí. Y este soy yo. Y aquí están los intrépidos colegas de la Antártida, usos que estaban remando. Vean que no hay motor, ¿no? En la Antártida no se puede usar motor, aquí la remo, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, ese es el lago Uruguay. Este es el lago Uruguay y acá atrás se ve en blanco el glaciar Collins, ¿no? Entonces, de lo que voy a hablar yo es un poco de cómo se mueve ese glaciar y el efecto que ese glaciar tiene sobre los lagos, ¿no? Bueno, acá toqué algo que no sé qué es. No te preocupes, ya me arreglé. Ahí. Bueno, eso es una foto de la Antártida, ¿no? Y lo que tienen que ver, la Antártida y el espacio, que bueno, Uruguay estamos a 3.000 kilómetros de la Antártida, y ustedes tienen lo más importante que tienen que entender es que el hielo se mueve, ¿no? El hielo avanza, el hielo se retrae en verano y en invierno, y que la Antártida es un continente extremadamente dinámico, ¿no? En los procesos de calentamiento y enfriamiento global, los glaciares y todo el hielo se mueve, ¿no? Entonces, esto vendría a ser una Antártida más bien en verano y una cosa más en invierno, ¿no? Entonces, el hielo se congela y se disuelve, o sea que lo más importante que tiene que tener es que el hielo, o la criosfera, ¿no? Ustedes saben que la hidrosfera, geósfera, atmósfera, la criosfera es toda la atmósfera de hielo. La criosfera, la crio, esa que se hacen acá también en la cara, es lo mismo. Es la esfera de hielo que tiene el planeta. Y esa se disuelve, ¿no?
Entonces, el hielo tiene un efecto directo en el clima del planeta, ¿no? Directamente sobre el clima y sobre el desarrollo de los geoecosistemas. Y los geólogos, paleontólogos, reconocemos dos grandes situaciones que serían extremas, que son los glaciales y los interglaciales. Glacial, la época glacial, es la era de hielo, ¿no? Como la película, ¿no? Que ven, la era del hielo, todo congelado, y el interglaciar es una época más cálida, ¿no? Entonces, si nosotros miramos la historia de la Tierra, ¿no? Acá lo que veo es el tiempo, el eje de la C que muestra el tiempo en millones de años. Hace 443 millones de años, el silúrico, hace 400 devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, eso es lo que se muestra ahí en diferentes colores, es una escala de las eras geológicas, ¿no? Observamos que en este punto donde está el mouse, aquí es la temperatura actual del planeta, hacia la izquierda en azul serían temperaturas más frías y hacia la derecha en rojo serían temperaturas más cálidas. Lo que llama la atención claramente aquí, que bueno, que durante la mayor parte de la historia geológica la Tierra estuvo mucho más cálida de lo que está hoy, ¿no? O sea que si bien estamos hablando de calentamiento global, hubieron solamente dos glaciaciones, una que es la del carbonífero pérmico, que es esta que está acá, que ocurrió hace 300 millones de años. Después el planeta se calentó, ¿no? Y durante 300 millones de años la temperatura de la Tierra estuvo mucho más cálida de lo que lo está hoy. Y que si nosotros miramos al planeta una perspectiva geológica, paleontológica, y nos situamos a partir del Cretácico, Jurásico, y empezamos a venir a ser presente, nos damos cuenta que la Tierra se encuentra en una época, en un proceso de enfriamiento, o contrario a lo que piensa la idea, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no? Si nosotros miramos la Tierra con la escala más biológica, ecológica, de un año, 2 años, 3 años, 10 años, o hace 20 años, hace 30 años, que la temperatura del planeta viene aumentando, eso es verdad, pero hubieron épocas mucho más cálidas, ¿no? Entonces, el calentamiento global, el enfriamiento global, uno puede relativizarlo, ¿no? Desde cómo sería el enfoque. Obviamente, si ustedes ven acá, nos encontramos en el cuaternario, se ve que hay una alta variabilidad de la temperatura y que nos encontramos en una época más fría de lo que hubiera ya habido. O sea que la Tierra tiene muchísimo más capacidad de calentarse que ahora, y hay épocas mucho más cálidas. Y si bien nos encontramos en un periodo de calentamiento, la Tierra fue mucho más cálida. En ese contexto, la temperatura de la Tierra varía por una cuestión, por factores astronómicos que se llaman los ciclos de Milankovitch. Es esto que está acá, se ve que la excentricidad, o sea, la elipse que la Tierra recorre alrededor del Sol, puede recorrer órbitas más largas, órbitas más cortas, en escala de tiempo. El eje de inclinación que se ve acá y de giro también varía. Entonces, hay causas astronómicas de la variación que tienen que ver justamente con la órbita de la Tierra y con factores astronómicos, ¿no? No solamente con lo que pasa en casa, sino la relación de la Tierra con el universo. Entonces, en ese contexto se distinguen tres grandes ciclos de Milankovitch. Milankovitch fue el que descubrió esto. Un ciclo de la excentricidad de la Tierra, que son ciclos que tienen 100.000 años, es decir, la Tierra cada 100.000 años despliega diferentes tipos de órbitas elípticas alrededor del Sol. Ciclos de 41.000 años, que son ciclos que tienen que ver con el eje central del eje de rotación de la Tierra que se inclina, y estos ciclos de 19 a 23.000 años que tienen que ver justamente con cómo se mueve el vértice de ese movimiento, ¿no? Entonces, justamente la hipótesis o Milankovitch plantea que hay parámetros orbitales de la Tierra, ¿no? De la órbita terrestre, que influyen directamente en el clima. También tenemos que decir que es importante que la composición química de la atmósfera, como por ejemplo épocas de alto vulcanismo, ¿no? Donde hubieron épocas de erupciones, la atmósfera se cubre con todas esas cenizas volcánicas, entonces el planeta se enfría mucho más, ¿no? Entonces hay también la composición química de la atmósfera, como por ejemplo el agujero de ozono o el incremento de CO2 en la Tierra también genera que hayan cambio de temperatura. O sea que parámetros orbitales y composición química de la atmósfera en su conjunto son los que modulan la variabilidad del cambio climático, ¿no? Bueno, en ese contexto nosotros hay dos tipos, dos situaciones que están en los extremos, la glacial
y el interglacial. Y eso tiene un efecto directo en los cambios del volumen del océano, o sea que cuando todo el hielo se disuelve, el volumen del océano aumenta y acuerdo aumenta el nivel del mar, y cuando la Tierra se congela, los polos se comienzan a desarrollar más, ¿no? O sea, hay fenómenos de acumulación de nieve, y el nivel del mar disminuye, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros, lo que se muestra en esta gráfica es el nivel del mar, ¿no? En metros, y acá se muestran los años, ¿no? Desde 542 millones de años, que esta variación del nivel del mar estaba relacionada con este mapita que yo les había mostrado acá, ¿no? Este mapita, ¿no? Donde estaba mucho más cálido, ¿no? Ven que acá está mucho más cálido, ¿no? Lo que les mostré. Entonces, en ese contexto, si nosotros miramos el nivel del mar y ponemos el nivel cero, que es el nivel actual que se encuentra en nuestros días, observamos que el nivel del mar estuvo hasta 200 metros y hasta 400 metros más alto de lo que lo estaba. Es decir, cuando la Tierra estaba mucho más cálida, el nivel del mar estaba mucho más alto. ¿Tá? Y también en la época que se enfría, el nivel del mar ha estado casi 100 metros más abajo. O sea que en su conjunto la Tierra tiene una capacidad de variabilidad, ¿no? Tal que los cambios de temperatura del planeta pueden conducir a cambios del nivel del mar de 500 metros de amplitud, o sea, menos 100 metros más abajo, ¿no? O 400 metros más arriba. Obviamente eso tiene una consecuencia directa sobre la costa, ¿no? Hay una amplia vulnerabilidad costera en relación a los cambios del nivel del mar. Procesos de erosión, vamos a entrar ahora. Entonces, si nosotros miramos el mapa de Sudamérica, acá se ve el Uruguay, la laguna, puedo sacar esto acá, le pregunto si sale, ¿no? Ahí va. Acá se ve la laguna Merín, acá se ve toda la costa del Uruguay, acá se ve la costa argentina, Mar del Plata, Bahía Blanca, etc. Y esta es la forma de la línea de costa del continente sudamericano tal cual la conocemos hoy, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos esos mapas, esas herramientas del sistema de información geográfica, que podemos dibujar los mapas, conociendo la topografía de la Tierra, si nosotros simulamos que aumentamos el nivel del mar, podemos simular cómo el nivel del mar ingresaría, ¿no? O sea, la invasión marina que habría sobre la Tierra. Entonces, aquí lo que se muestra es el nivel del mar con más 50 metros, ¿no? Vean que Uruguay, la laguna Merín, que hoy por hoy es una laguna de agua dulce, que se encuentra separada del océano, se conectaría con el océano. El Uruguay, que es un país y todo lo que es la Pampa del Sur, que son zonas de las tierras bajas, estarían fuertemente impactadas por el nivel del mar. Si aumenta 100 metros el nivel del mar, observen que ya el río de la Plata, el río Uruguay, ya comenzarían a desaparecer. Bueno, 200, 300, 400, y con 300 metros Uruguay estaría casi bajo agua, ¿no? Solamente, ¿no? Es gracioso, es re gracioso, ¿viste? Sí, chao, me estás comiendo. Comprate una casa en el Cerro Pan de Azúcar, no te veas la cruz. Más o menos. Pero más allá de esto, ¿no? Esto, como yo les mostré, ya pasó, ¿no? Geológicamente hablando, la Tierra tiene capacidad de esa variación, no va a pasar ni mañana ni pasado, son procesos geológicos, pero bueno, uno puede simular esto, ¿no? Y lo bueno que tiene justamente las herramientas científicas, nosotros tenemos que simular situaciones, y este tipo de simulaciones se pueden hacer cada 20 centímetros, cada 1 centímetro, cada 1 metro, y eso los geomorfólogos, de hecho, y los geógrafos trabajan mucho con esta herramienta, simulando cómo aumentaría el nivel del mar. La cuestión es que los procesos de calentamiento global y enfriamiento global tienen un efecto directo sobre el clima del planeta, pero también sobre los geoecosistemas del planeta, ¿no? O sea, o zonas que son terrestres pueden encontrarse bajo agua y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, y ahí con 350 metros no queda nada, Sierra de Mina, nos queda ahí nomás una puntita, ¿no? En el caso concreto de Uruguay también, esto es un estudio de López Laborde, que hizo en Uruguay, tenemos una situación desde el año 14.000, es decir, acá se dice hace 14.000 años, entre 11.000 y 6.000 años, entre 6.000 y 4.000 al presente. Ustedes saben que hace 14.000 años el nivel del mar se encontraba, como lo mostré hoy, 100 metros más abajo. Lo mostré en la gráfica de hoy. Cuando el nivel del mar estaba 100 metros más abajo, la costa del Uruguay
estaba donde está acá. O sea, todo esto amarillo que hoy está bajo agua, acá lo ven claramente la costa del Uruguay con Laguna Merín. Todo esto amarillo que está bajo agua era una superficie terrestre. O sea que nuestras costas estaban 150, 200 kilómetros más afuera de lo que lo están hoy. Y el río Paraná, que hoy desemboca aquí, estaba desembocando justamente aquí, en las afueras de Río Grande. ¿Sí? Me preguntan cuándo fue, hay 14.000 años antes del presente. Acá está, no sé si lo llegas a ver, pero hace 14.000 años. No importa. Hace 14.000 años, esta era la configuración de la Tierra. Y el río Paraná, que hoy desemboca en este lugar, estaba desembocando aquí en la costa, ¿no? Y todo la costa uruguaya tiene un paleocanal que se llama el paleocanal del río Paraná, que es una estructura paleoceanográfica súper interesante en la cual nosotros estamos trabajando muchísimo, ¿no? Porque tiene un registro paleoceanográfico estupendo. La cuestión es que, bueno, hace 14.000 años esta era la configuración. Hace 6.000 años el nivel del mar, como consecuencia del calentamiento global, comienza a aumentar el nivel del mar y la línea de costa para los 6.000 años habría invadido y toda la laguna Merín que se ve acá habría estado conectada al océano porque el nivel del mar hace entre 6.000 y 4.000 años se situó más 5 metros sobre el nivel actual. O sea que el nivel que lo tenemos, que está acá, más 5. Si levanta más 5 para arriba, ustedes pueden entender claramente que la costa uruguaya, que es sumamente de una pendiente muy baja, tiene una alta vulnerabilidad a la variaciones del nivel del mar. Y bueno, el nivel del mar después de los 4.000 años comenzó a descender hasta nuestros días y aquí está la configuración de la costa. ¿No? O sea que el cambio climático y los casquetes polares regulan muchísimo del clima de la Tierra, pero también de la configuración de los continentes, de las formas terrestres y las formas marinas. Entonces, los conceptos importantes que tienen que llevarse ustedes es que los polos son muy importantes para el clima de la Tierra se enfría y se calienta, esos procesos de calentamiento y enfriamiento global son procesos que pueden demorar miles y millones de años y que con ese movimiento de los casquetes polares cambia el volumen del océano y ese cambio del volumen del océano tiene un efecto directo sobre las condiciones bueno, del planeta todo, ¿no? Con formación de los continentes, etc. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces ahora, habiendo mostrado esto, ¿no? Lo importante que es la Antártida, ¿no? Y la importancia que tienen los procesos glaciales, interglaciales de avance y retracción, habiéndole mostrado que la Tierra estuvo siempre muchísimo más cálida que hoy porque el nivel del mar estaba más alto, etcétera, etcétera. Este es el continente antártico entero, en su extensión, la Antártida vista del espacio, y nosotros nos concentramos aquí, en la puntita de la península antártica, que está aquí, y aquí hay un conjunto de islas que se llaman las Islas Shetland, ¿no? Y dentro de las Islas Shetland, que es un conjunto de 7 islas, creo, u 8, 6, se encuentra la isla de Rey Jorge, que es donde está la base científica uruguaya, y donde nosotros hemos realizado los trabajos que les voy a mostrar ahora. Esta es la isla de Rey Jorge, justamente, la ven acá, en este puntito de la Antártica acá, esta es la isla de Rey Jorge, y aquí está la base Artigas. En este puntito acá, esto que está acá, es la península Fildes, la península de Fildes, y la base Artigas de Uruguay está aquí. Bueno, cerca tenemos la base de China, la base de Rusia, la base de chilena, la base de Corea, etc. Hay muchísimas bases. Mira, donde está Uruguay está la base uruguaya, la base chilena, que la base chilena tiene un aeropuerto, tiene hasta un pueblo de gente que vive todo el año, no me acuerdo ahora el nombre, tiene Villa algo, Villa de las Estrellas, gracias, que viven hasta, creo que han tenido algún nacimiento de personal, nació en la Antártida. Los chilenos cuando van a la Antártida es un continente, pero los chilenos cuando llegan al aeropuerto dicen bienvenidos a Chile, ¿viste? Como si fuera ellos, ¿no? Es una forma de ejercer soberanía que, pero pseudo soberanía no existe porque la Antártida sabemos perfectamente esto. En fin, pero cada uno tiene su forma de ver las cosas, ¿no? La cuestión es que ellos tienen la base muy grande, es un pueblo de gente, ¿no? Hay gente que vive todo el año, tiene un aeropuerto, en fin. La base china que crece es increíble, yo cada vez que voy la base china continúa creciendo. La base coreana, que es una base súper tecnológica, tiene hasta una huerta, ellos huerta propia. Y para tener huerta propia hay que tener una tecnología, no solamente de invernadero, sino de entrada de semillas, y sacada, porque hay que tener mucho cuidado con el transporte genético de material biológico, etcétera, ¿no? Está la base rusa, y bueno, hay una base argentina cerca también, en fin. Pero bueno, la cuestión es que
este lugar acá, ¿no? Es la península de Fildes, que es este lugar que está acá, se ve acá, la península de Fildes es una península que es una de las pocas áreas libre de hielo. En verano no se transforma en un desierto antártico porque el hielo se disuelve, entonces no hay hay algunos líquenes y musgos, pero no hay ningún tipo de vegetación. Es un desierto antártico. Aquí se ve, por ejemplo, el frente del glaciar Collins y aquí está el lago Uruguay, ¿no? Y el frente del glaciar Collins, como les voy a mostrar ahora, a ver, le dije entrar a Claudia, y el frente del glaciar Collins es este que está acá, y ustedes ven que durante los diferentes colores de las líneas que están acá, muestran la línea de frente del glaciar a diferentes años, ¿no? O sea que los glaciares son tremendamente dinámicos, ¿no? Con la temperatura se mueven, avanzan, ¿no? O sea, cuando hay en invierno, que son los procesos de acumulación de nieve, los glaciares crecen, y en el verano, que son los procesos de ablación o pérdida de nieve, ¿no? Donde el hielo se disuelve, originando procesos de transporte de agua y escorrentía, él se mueve, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? El lago Uruguay, que es este que está acá, se encuentra justamente enfrente de esa línea de frente del glaciar. Y cuando el glaciar avanza o se retrae, tiene un efecto directo sobre ese lago Uruguay. El lago Uruguay, para que ustedes sepan, es el lago que le da agua, le da sustento a toda la base uruguaya, ¿no? Bueno, en ese contexto nosotros estamos en una zona de transición, ¿no? Ambientes transicionales. Ustedes lo ven claramente, las flechas rojas están mostrando justamente la transición entre lo que es el desierto antártico y el glaciar Collins. Y eso es una suerte para la gente que trabaja en reconstrucciones paleoambientales, porque esas zonas de transición son justamente zonas que seducen mucho a nosotros los investigadores porque pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, justamente la ciencia lo que quieren ver es encontrar procesos de cambio, ¿no? Si yo mido 1000 veces una cosa y nunca cambia, no tengo nada para decir, ¿no? Justo los científicos necesitamos que hayan cambios para descifrar los procesos, por qué cambió, por qué subió, por qué bajó. Y en este contexto es una zona muy bonita. Entonces, la Antártida, nosotros, Uruguay, la base uruguaya, que está acá, la Uruguay, donde muestra el mouse, la Uruguay y la base uruguaya se encuentran en un ambiente transicional entre lo que se llama el desierto antártico y el glaciar Collins, ¿no? Ahí se ve mucho más claramente, ¿no? Lo que es la foto de la Antártida, ¿no? De la península de Fildes. Aquí está la Uruguay, la base uruguaya. Y lo que se muestra acá en blanco, ¿no? Acá esta línea punteada en blanco, muestra que esta línea de glaciar, que hoy ustedes la están viendo acá, hace 9000 años la línea del glaciar estaba completamente expandida. Es decir, estaba, como le mostré, en una época mucho más fría, y lo que hoy está donde en la punta de la flecha amarilla, enfrente de la base uruguaya, estaba 2 kilómetros más hacia adelante, ¿no? Y de los 9.000 años, 8.000 y 6.000, ese glaciar fue retrocediendo, hubo un proceso de retracción glaciar. La retracción glaciar, que es el tema que aborda la charla esa retracción glaciar ocurrió durante los últimos 9.000 años, es decir, que durante los últimos 9.000 años los procesos de calentamiento global generaron una retracción glaciar hasta donde se encuentra el día de hoy. Y en ese proceso de retracción glacial es que nosotros encontramos muchísimas historias científicas muy, muy bonitas de contar, que las voy a enumerar. Esa es la base. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Magdalena acá me pregunta si los procesos de calentamiento global que estábamos hablando hoy son naturales o antropogénicos. Bueno, son naturales, ¿no? Lo primero, como yo mostré en el mapa, ¿no? Son procesos que son naturales, ¿no? Naturalmente, por cuestiones astronómicas y por la composición química de la atmósfera, la Tierra experimenta procesos de cambio y variabilidad climática. Hoy por hoy, sin embargo, y más aún ahora con la industrialización, por ejemplo, con la emisión de clorofluorocarbonados a la atmósfera, que deterioran la capa ozono, o la deforestación masiva que hace que la concentración de CO2 de la atmósfera aumente, hay un efecto antropogénico, o sea que hay una combinación de las dos. Y justamente ese efecto antropogénico es el que hace que haya una aceleración de este calentamiento global. O sea que en este momento nos encontramos en un proceso de calentamiento global que, si fuera natural, tal vez no sería tan rápido como está siendo antropogénico. Entonces
lo más sensato que te puedo decir es que hay una combinación de ambas, ¿no? Hay una combinación de ambas, pero que el factor antropogénico tiene un efecto directo sobre el calentamiento global y más aún sobre la contaminación, ¿no?, de la Tierra en todo lado. Por ejemplo, el hecho de que los clorofluorocarbonados deterioren la capa de ozono hace que nosotros en verano hay una contaminación solar. Vos salís y te quemás. Cuando yo era chico podía tomar sol sin bloqueador, ¿viste? Hoy si no te pones bloqueador y gorro, estás frito. Eso es contaminación. Entonces, hay toda una combinación de factores, ¿no? Bueno, no sé si está respondida la pregunta. No. Bueno, esta es la base uruguaya, divina, nuestra base, una base chiquita, pero es divina, impresionante. Acá está la bandera uruguaya, del otro lado le voy a mostrar, está el sol naciente del lado uruguayo. Esto que está acá es la base del jefe, de donde vive el jefe. Esto que está acá son los caños que transportan agua desde el lado Uruguay. Bueno, acá estaba el hospital antes, pero ahora se convirtió en un laboratorio. Aquí están tanques de gasoil y los talleres. Aquí hay un lugar donde había un antiguo comedor que después se transformó en gimnasio. Aquí están los buzos. Aquí hay una sala de conferencias. Ahora está la enfermería, la farmacia, los médicos. En fin, es una base permanente, es decir, que la dotación uruguaya está permanente en la Antártida. Uruguay es un país importante en la Antártida porque es uno de los 29 países integrantes del Consejo Consultivo Mundial por la gran cantidad de actividades logísticas y científicas y de diplomacia que llevamos adelante en la Antártida. Tenemos base permanente, llevamos comida, ayudamos a otras bases, hacemos investigación científica, tenemos dotación permanente. Es decir, Uruguay invierte dinero, tiempo y logística y pienso y ciencia en la Antártida. Para permanecer en ese Consejo Consultivo Mundial hay que hacer todo un tipo de acciones científicas, diplomáticas, artísticas, educacionales, para poder estar ahí. Uruguay, por ejemplo, en la base Antártida, la Universidad de la República da cursos de verano en la Antártida, donde los estudiantes viajan a la Antártida a tomar cursos, es decir, muchas cosas, ¿no? O sea que cuando yo estaba en la base me sentí muy orgulloso de ser uruguayo, la verdad, sin agrandarme ni nada, la verdad que una cosa que, no, qué bueno, la verdad que vamos bien. ¿Eh? No, adelante, pasa. No. Bueno, sí. Pues estaba la actividad de niños, llegaron tanto. Bueno, no, realmente estar en la base uruguaya es muy grato y la verdad que es una base chiquita, pero muy buena, muy linda. Tenemos laboratorios, está mejorando, podría mejorar mucho más también, por supuesto. Lo cierto es que estar ahí es muy grato, la verdad que estamos muy buenos, ¿viste? Sí, sí, hay reglas. ¿Eh? Siempre está la generosidad con el compañero en todo, en ir al campo, ayudarte, yo te levanto, ¿viste? Cuando uno va a la Antártida a hacer los muestreos, tiene que presentar un protocolo, hay un formulario, un protocolo, ¿qué vas a hacer en la Antártida? Entonces en el formulario tú tenés que planificar exactamente lo que vas a hacer. Es decir, voy a tomar muestras de agua, voy a tomar 5 muestras del agua, 8 muestras de nieve y 20 muestras de musgo. Y no puedes hacer otra cosa que eso. Ese respeto existe, ¿no? Los protocolos se mantienen, uno podría tomar más muestras, pero realmente no se hace. O no tirar basura, o si ves un plástico lo levantás. Es decir, hay un montón de cosas. Ser limpio, ser solidario con el ambiente, no escuchar música, no gritar, porque no, en realidad la contaminación sonora de los animales que nos molestan. Hay todo un montón de... Lucía Ziegler. Sí, sí, exactamente. Y sí, claro. Sí, sí. La hay, claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Lucía sí, ella trabaja re bien en todo esto y es la que trabaja en la parte de contaminación sonora, tiene sensores permanentes. ¿No? Hay otros muchachos que trabajan en microplásticos, en contaminación, hay gente que trabaja en los pingüinos, en mamíferos marinos, en oceanografía, hay gente que trabaja con la parte de climatología y la sinóptica, con el cambio climático, con las variaciones del nivel del mar. Otros compañeros trabajan con la fauna que vive al lado del océano, nosotros trabajamos con ADN fósil, que voy a mostrar ahora. Hay una, Fernanda Cerdá estaba haciendo un estudio llevando la flor de ceibo para ponerla, usarla como la parte fotoeléctrica en la fotosíntesis y hacer células naturales fotoeléctricas para producir energía. Hay gente que trabaja arqueólogos, gente que trabaja en bacterias, gente que trabaja en diatomeas.
hay gente del Instituto de Ambiente Estable que estaban trabajando en toda la parte de la contaminación y de las bacterias y los de hielos. Hay muchísimas investigaciones que se hacen. Y obviamente también hay colaboraciones con otros países, ¿no? La base uruguaya recibe científicos de otros países, así como yo este verano pasado estuve en un barco oceanográfico peruano 50 días haciendo perforaciones oceanográficas en la bahía del Almirantazgo de la Antártida. Otros peruanos vienen a Uruguay, o en fin, hay un amplio intercambio científico, ¿no? Y una amplia solidaridad. Si hay un problema, un incendio en una base, van todas las bases van a ir a ayudarnos. Tú me preguntabas una cosa con la solidaridad con la gente, con los compañeros de trabajo, es muchísimo en la Antártida, ¿no? Yo creo que si pasara una desgracia, estaría todo el mundo ayudando, ¿viste? Ese sentido de camaradería y unidad se da solamente en la Antártida, ¿no? Y uno tiene que estar, de hecho, cuando vas a la Antártida, te hacen hacer una pericia psiquiátrica, un cuestionario de 150 preguntas, ¿no? Y tenés reuniones con el Instituto Antártico para que ellos te dan pautas de comportamiento, ¿verdad? No ensuciar, cuándo vestirte, sacarte los zapatos cuando entras, limpiarte, etc. Hay un montón de cosas. Bueno, esto es la base uruguaya, divina la base uruguaya. Bueno, y ahí tenemos de este lado acá, lo ven acá, el solcito, acá del otro lado, se ve el sol naciente, la base uruguaya que está acá, divina, divina, terrible base. Bueno, y tenemos un montón de jefe de base, de dotación, hay un lugar donde se guarda la comida, en fin, ¿no? Tiene un depósito, en fin, hangares, tenemos un barco para una lancha creo que son 10 metros de eslora para investigaciones costeras. Tenemos estas orugas que están acá, que son, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman. Los Harrier, tenemos 2 de esos que son muy utilizados y Uruguay ha ayudado muchísimo a otras bases con los carros de transportar, etcétera, en fin. Bueno, y entonces lo que yo les hablaba de los ambientes transicionales de la Antártida, ¿no? La base uruguaya la ven acá desde el cielo, la ven acá, la base uruguaya. Esta base que ustedes están viendo acá, todas estas estructuras rojas que se ven acá, miradas del cielo, son estas que están acá, ¿la ven? Esto que está acá es al lado de Uruguay. Entonces, los ambientes transicionales se da porque hay lagos, que son lagos periglaciares, son aquellos lagos que están desconectados del glaciar. Los lagos proglaciares, como este que está acá, están conectados al glaciar y por lo tanto tienen aguas muy turbias porque los glaciares tienen sedimentos de arcillas muy finas que se llama el polvo glaciar, y cuando un lago está conectado al glaciar, recibe esos polvos glaciares que son tan finos que permanecen en suspensión en el agua, ¿no? Entonces encontramos, desde el punto de vista la gente que estudiamos lagos, ¿no? Los limnólogos, ¿no? Encontramos lagos que son periglaciares, que son los lagos que están separados de la línea de frente del glaciar, lagos proglaciares que están conectados y después encontramos los glaciares. Entonces hay una transición desde el desierto antártico, que es este territorio terrestre que se ve aquí, hacia el glaciar, ¿no? Hay una transición brusca, ¿no? De un sistema terrestre sin hielo a un sistema terrestre con hielo, ¿no? Eso ofrece, además, los ambientes transicionales ofrecen la oportunidad de estudiar procesos transicionales, ¿no? Que son procesos transicionales dependientes de la temperatura, ¿no? Entonces uno dice, sí, si la temperatura es 26, 28 o 30, 32, a mí me da igual, no me da... pero cuando la temperatura varía de -1 a 1, de 0 a 1, en la Antártida tiene un gran impacto porque es el proceso de disolución, ¿no? Entonces, si la temperatura está en -2 o +1, importa muchísimo, ¿no? Esa pequeña variación de temperatura tiene un impacto grandísimo en los ecosistemas, en los geoecosistemas antárticos, porque provocan que 3, 4 grados más alto provoca procesos de disolución y de correntía glaciar muchísimo más extremos que con 3 grados menos, ¿no? Entonces, estos procesos transicionales, cuando la temperatura varía entre 0 y 1, es una oportunidad científica brutal para nosotros, ¿no? La verdad que yo estoy muy agradecido de haber tenido la suerte de poder haber ido ahí y poder participar de los trabajos que le voy a mostrar ahora. Entonces, ambientes transicionales, está buenísimo. Ambientes transicionales ofrecen la oportunidad de estudiar procesos transicionales. Bueno,
El lago Uruguay es este que está acá, y bueno, lo que se ve, esta es la cuenca del lago Uruguay, que se ve acá claramente, que ahora voy a hablar un poco más de ello. Este es el lago Uruguay en verano, completamente disuelto. Este es el lago Uruguay en invierno, completamente congelado. Y este proceso es un proceso interanual recurrente. Todos los años pasa lo mismo. El lago se congela y se disuelve, el lago se congela y se disuelve. Todos los años pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ahí justamente eso es lo que procesos transicionales que nosotros queremos estudiar, ¿no? Ese tipo, ¿cuál es el efecto que estos procesos de disolución y congelamiento tienen sobre los sistemas, ¿no? Entonces, ustedes saben que los lagos en la Antártida se forman a partir de glaciares, ¿no? En lugares donde existe un glaciar, por un efecto de la temperatura, de calentamiento global, donde antes había un glaciar, se puede formar un lago. Por un proceso de calentamiento global, disolución de los hielos, el agua se transporta por correntía y se deposita en la zona más baja del terreno. Entonces, los glaciares dan origen a lagos, que son lagos proglaciares, lagos glaciares, que son como están íntimamente conectados, cuando forman parte del glaciar, proglaciares, cuando tienen una conexión intermitente, y lagos periglaciares, cuando ya se separan, ¿no? En ese proceso, es un proceso que demora miles de años, pero con el movimiento de avance y retracción glaciar por procesos de ablación y de acumulación de nieve, uno puede estudiar los diferentes tipos de sistemas y ver cuáles son los efectos de esos procesos transicionales en estos sistemas naturales, ¿no? Bueno, en ese contexto, la paleolimnología. Paleo quiere decir paleontología, paleo quiere decir antiguo, limno quiere decir lago, o sea que la logía de la paleolimnología es el estudio de los lagos antiguos, ¿no? De los lagos mediante las perforaciones, estas que yo les acabo de mostrar acá. Acá nos encontramos nosotros transportando la plataforma en el lago Uruguay. Este es el lago Uruguay, acá se ve todo. Acá, esta es la fotografía de la portada. Y la paleolimnología es la ciencia interdisciplinaria que utiliza la información química, física, biológica de registros para reconstruir las condiciones limnológicas. Es decir, el estudio del registro sedimentario me permite a mí inferir cuál fue la historia del sistema. Y la historia de un sistema acuático es lo mismo que el médico precisa de historia clínica, ¿no? Cuando vos vas al médico, el médico estás enfermo, loco, me duele acá, no sé qué. Entonces, bueno, el médico te pregunta, bueno, vos sos diabético, tenés problemas del hígado, tenés ácido úrico, tenés un problema del corazón, no sé, el médico, qué tipo de sangre tenés. El médico te hace un montón de preguntas, ¿no? Que tienen que ver con tu ficha clínica, ¿no? ¿Cuándo naciste? ¿Qué tipo de sangre tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Estás realmente enfermo alguna vez, no? Toda esa ficha clínica es la que el médico utiliza para poder decirte, tomate esto, no tomes nada, tomate una siesta, anda, no tenés nada, estás re enfermo, no operarte, lo que sea, ¿no? Pero esa ficha clínica, ¿no? Esa información ambiental o de la salud del individuo, salud geoecosistémica también, es muy importante para nosotros. Entonces, ese registro de la historia de los lagos es tan importante como la historia mía. ¿Cuántas veces te operaron? ¿Te operaste? ¿Tuviste algún accidente? ¿Entendés? ¿Alguna vez te pasó algo? ¿Tuviste hepatitis? ¿Tuviste como es, viruela? Todo ese tipo de información es necesaria para los médicos para curar a los pacientes. Para nosotros también, para poder manejar el ambiente y entender cómo conservar o cómo trabajar los sistemas naturales, necesitamos tener ese mismo tipo de conocimiento. Entonces, ese conocimiento justamente se genera a partir del registro sedimentario. Lo que se muestra ahí es un lago y lo que se muestra acá son componentes alóctonos externos, es decir, cuando una hoja de un árbol entra a un lago y se deposita en el sedimento, un pedazo de rama, lo que sea, o sea que son los componentes externos que se terminan depositando abajo del fondo de un lago, y los componentes internos son el plancton, los peces cuando se mueren, se van a morir al fondo. Entonces, ese proceso de sedimentación incluye el transporte y depósito de componentes externos, que son de afuera de la cuenca, y componentes internos, que son componentes que están adentro del sistema. Entonces, en ese contexto se van depositando capas, ¿no? Primero se deposita una capa amarilla, después se deposita una capa roja, después se deposita una capa negra, después se pone una capa... Las capas se van depositando en el tiempo, de forma tal que lo que está más abajo se deposita primero y es más antiguo que lo que está más arriba, que se deposita después y es más moderno. Entonces, con una perforación del sedimento, como se muestra ahí, si yo agarro un pedazo de sedimento, analizo las capitas, yo puedo determinar el tiempo. Además, por técnicas radiométricas, es decir, carbono 14, plomo 110, cesio 137, uno puede determinar la edad del sedimento, ¿no?
de miles de años o de cientos de años, ¿no? Entonces, por medio de técnicas radiométricas, geoquímicas, micropaleontológicas, uno puede utilizar toda la información que está en el registro sedimentario y reconstruir las condiciones ambientales que estuvieron en el sistema. Efectivamente, eso es muy importante cuando un lago carece de información ambiental, no tiene nada de información ambiental. Este tipo de estudios ofrece la oportunidad de generar esa información faltante. Por lo tanto, desde el punto de vista de la conservación, el manejo ambiental, este tipo de estudios cobran muchísima importancia. Si ustedes me pasan el mail, después les puedo pasar la charla en PDF, en PowerPoint si la quieren. Así que puedes sacar fotos, pero yo te puedo pasar la charla. Se lo piden, vos la tenés la charla. Se la piden a Martín, Martín se la da. Bueno, y otra cosa importante también, ese mismo lago se deposita en las capas, y ustedes se deposita primero la capa amarilla, se deposita la capa azul, pero en el año 1990, queda ahí. Bueno, en el año 1990 y pico, una empresa roja se situó en el borde del lago, una curtiembre, o una no sé qué, lo que quieran, ¿no? O la fábrica de Pepsi-Cola, o lo que ustedes quieran, y entonces a partir del año 99 empezaron a tirar productos rojos al sistema, ¿verdad? Entonces yo hago la perforación y empiezo a mirar eso, yo puedo determinar cuándo comenzaron a contaminar y puedo, a través de este tipo de estudios, determinar, reconstruir las condiciones ambientales, puedo ir hasta antes de que el lago estuviera impactado y empezar a analizar cuándo comenzó a contaminar. Entonces, si esa empresa es una curtiembre, entonces después que se instala, vos ves que el lago empiezan a morirse los peces, ves que empieza a estar todo podrido, ¿no? Y vos decís, vos estás contaminando acá. No, yo no estoy contaminando nada. Sí, estás contaminando vos, ¿sabes qué? Pues te cajo una perforación, testigo, te mido la y puedo determinar. Esto funciona, lo hemos hecho en varias ocasiones y funciona. Es decir, que además de reconstruir las condiciones naturales, podemos también hacer evaluaciones de impactos humanos por contaminación, etc., ¿no? O sea que es muy importante, ¿no? Como herramienta. Dendrocronología, exactamente igual, funciona igual. El raciocinio, el razonamiento es exactamente el mismo. Exactamente, funciona exactamente igual. Es exactamente igual. Me pregunta la compañera con la corteza de los árboles, que es el estudio de los anillos de los árboles. De hecho, en el programa PEDCIVA hay una. Sí, ¿cómo era el nombre de la colega que está en Salto ahora? Ella es de Estados Unidos, Christine Lucas. Ella trabaja en dendrocronología en Paysandú y ha hecho muchos estudios sobre esto. Sí, trabaja muchísimo. Y hay otras personas, sobre todo en Argentina, en el Instituto de Yanil, en Mendoza, hay muchísimos estudios. En Chile también, por la parte de los pinos. Entonces, el estudio de la dendrocronología, de hecho, hay estudios que son complementarios, ¿no? Pero funciona igual. El razonamiento es más o menos el mismo. Es más o menos el mismo. Uno utiliza un registro sedimentario y otro utiliza un registro de un árbol, ¿viste? Y de hecho, la perforación que nosotros hacemos en el sedimento, ellas hacen la meten para dentro del árbol y sacan una perforación y estudian lo mismo. No matan el árbol ni cortan el árbol, sacan una perforación del tronco y miran las capas también, al igual que nosotros. O sea que es muy bien, buena pregunta. Bueno, en ese contexto nosotros tenemos que entender que nosotros los geólogos, geomorfólogos, paleolimnólogos, bla, 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 utilizamos el concepto de fuente sumidero, ¿no? Tenemos que saber de dónde provienen las cosas y dónde se depositan, ¿no? En el sistema, ¿no? Entonces, saber de dónde provienen y dónde se depositan y entender los movimientos de ese proceso es sumamente relevante para nosotros poder identificar los sitios de perforación de los sistemas. Yo no puedo perforar en cualquier lado, tengo que perforar. ¿Entendés? Si yo quiero saber si vos tenés el azúcar en la sangre alta, no te tomo una muestra de músculo, saco una muestra de sangre, ¿verdad? O sea, el médico sabe qué tipo de muestra tomar para hacer el tipo 1. Acá lo mismo, hay que determinar dónde voy a tomar la muestra, ¿no? Yo necesito, hay muchísimas formas de determinarlo, ¿no? Estudio geofísico, geoacústico, hay muchas formas de hacerlo, pero es fundamental entender el proceso fuente-sumidero, dónde se originan las cosas, por dónde se transportan y dónde se depositan. Y ese proceso de fuente-sumidero para nosotros es fundamental entenderlo. Esa cuestión, aquí ven con este tipo de, con esto en mente, ¿no? Este pequeño proceso que yo les acabo de mostrar rápidamente, fuimos al lago Uruguay. El lago Uruguay es este espejo de aguas acá, y acá está el glaciar Collins, ¿no? Pero nos interesan justamente esos procesos
transicionales, ¿no? Que les estoy mostrando con la flecha, ¿no? Los procesos transicionales de movimiento glaciar y movimiento del lago. Transicional del glaciar, que es este que está acá, transicional del lago, que se congela y se transforma, y el glaciar que va por procesos de ablación y de acumulación, la línea de frente glaciar experimenta movimientos históricos, ¿no? Bueno, en ese contexto ahí tenemos las muestras que están acá, este de acá soy yo, esta es Claudia Piccini, y acá estamos en la base, en el laboratorio húmedo de la base científica uruguaya. Estas son las perforaciones que realizamos en el año 2017-2018. Acá estamos en el Clemente Estable abriendo un testigo, que es un testigo del lago Uruguay, y acá lo estamos seccionando, lo abrimos en dos partes, dos mitades exactamente iguales, y hacemos acá, ¿viste? Acá se ve, no sé si les puedo ampliar. Cercar. Ahí. Ves que acá se ven las capas claramente, con 1 centímetro vamos cortando capa a capa, acá la ves la capita que está puesta acá, el pedazo de barro, lo cortamos cada centímetro y después cada centímetro le hacemos diferentes tipos de medición, ¿no? Muestreo, apertura y seccionamiento. Bueno, ahí se ve más claramente, ¿no? Esta perforación que ustedes ven acá, que la estamos seccionando, es esta que está acá. La ven acá, una perforación que fue, en este caso fue de 70 centímetros de longitud. La base, la medimos, la datación, representa 5.000 años, o sea, 5.000 años de antigüedad. Y este mil que está acá está más arriba. Esto no es hoy en día, acá esto es viejo, discúlpenme, pero el tope del testigo estaba en 1.000 años, ¿no? Es decir, que desde la base hasta el tope tenemos 4.000 años de historia para reconstruir, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? 4.000 años es un montón, ¿viste? Bueno, y en ese contexto, ¿no? Yo les había contado a ustedes que durante los últimos miles de años el glaciar Collins estaba en un proceso de retracción glaciar. 9.000 años estaba en la punta de la península, 8.000 años retrocedió y hace 6.000 años estaba bien cerquita del lago. Lo ven aquí, ¿no? Entonces quiere decir que con 5.000 años nosotros tenemos justamente, es el periodo donde se comienza a formar el lago, es decir, esta superficie del territorio donde hoy está el lago Uruguay, antes estaba ocupado por hielo, o sea que era una parcela de tierra subyacente a un glaciar, entonces no era un lago como tal, entonces en ese proceso, esta perforación, ¿no? Contiene información histórica del proceso de retracción glaciar de cuando la línea de frente glaciar estaba atravesando esta superficie en el proceso de retracción glaciar. Y en ese proceso de que el glaciar atravesó esa superficie de terreno, esta perforación nos puede develar toda esa historia. Eso es cómo funciona la historia. Entonces, esta perforación a nosotros nos está mostrando justamente ese proceso. Para que vean rápidamente, no sé si ustedes lo alcanzan a ver de ahí, esta parte de acá abajo, la parte de arriba ven que tiene como bandas, ¿no? La ven ahí, ¿no? Está completamente laminado. Y la parte inferior no tiene ninguna laminación. Bueno, eso es una característica clarísima, ¿no? Un glaciar no tiene laminaciones. Esas laminaciones obedecen a ese proceso que yo les mostré, que al lado se congela y se disuelve, y cuando se congela y se disuelve por diferentes momentos, diferentes cosas, se van formando laminitas de diferente color y diferente tipo, diferente cosa. Entonces, esta parte de abajo, que no presenta laminaciones, es una estructura sedimentológica típica de un sistema glaciar, mientras que esta parte superior, que está arriba, que es un sistema laminado, es una estructura clarísima de un lago. Entonces, la transición que hay entre estas cosas justamente nos está mostrando la transición de un glaciar a un lago. Digo para que, desde el punto de vista sedimentológico. Obviamente, hay muchísimas más formas de hacerlos, y nosotros hoy por hoy, en esta charla, les voy a mostrar, nosotros estuvimos trabajando en el ADN fósil. Les voy a mostrar cómo el ADN fósil puede ser utilizado para inferir cómo estuvieron esas condiciones pasadas. Bueno, en ese contexto, nosotros encontramos que durante ese proceso de migración glaciar, cuando la línea de frente glaciar estaba bien adelante, es decir, donde está la línea roja, ¿no? Y el lago Uruguay, que es el puntito rojo que está acá, estaba subyacente, ¿no? Nosotros encontramos una comunidad bacteriana de color naranja, ¿no? Un tipo de bacteria con características polares genuinas. Encontramos que había muy pocas especies subyacentes al glaciar, pero con unas características polares genuinas, ¿no?
Eso, ahí obviamente tengo que citar a doctora Claudia Piccini, que ella es microbióloga, ¿no? Y ella es la que agarra las bacterias con los primers, con el ADN, y hace montones de análisis y menjunjes y tiene la capacidad de comparar el ADN de las muestras contra unas bibliotecas, ¿no? Unos primers que le llaman mundiales, ¿no? Es decir, las secuencias de ADN que vos generás en el sedimento las comparás contra la biblioteca y podés, por similitud de composición de ADN, determinar qué especie es. En ese contexto, ella determinó que durante este proceso que el lago Uruguay estaba subyacente al glaciar, el glaciar tenía una comunidad de bacterias de muy poca riqueza, pero de condiciones polares genuinas. Cuando ese lago, cuando la línea de frente del glaciar continúa retrocediendo, se forma el lago Uruguay, que es este que está acá, el lago Uruguay se forma, y es un lago glaciar, es decir, que es un lago que está conectado al glaciar, es decir, es un lago que ya no es más un sistema, una parcela de tierra subyacente a un glaciar, sino que está enfrente del glaciar, ¿no? Conectada al glaciar, pero no es un lago todavía independiente del glaciar, sino que está íntimamente relacionado. Se llaman los lagos glaciares. Esa comunidad bacteriana de las bacterias naranjitas que están acá todavía aparece, todavía persiste, pero aparecen un montón de especies nuevas que son especies que se encuentran en el continente. Es decir, hay un incremento de la biodiversidad, pero hay una pérdida de la funcionalidad polar, por decirlo así, ¿no? Y cuando ese lago, el glaciar, la línea de frente del glaciar continúa retrocediendo hasta el día de hoy, el lago Uruguay se transforma en un lago proglaciar, preglaciar. La comunidad de bacterias es esta que se ve acá, de colores, es decir, hay muchísimas más bacterias, pero son bacterias que se encuentran hasta en el continente. Hemos encontrado, claro, que son parecidas a las de los Andes, parecidas a muchos lugares, pero que no son ambientes polares genuinos, sino que son ambientes, digamos, terrestres, pero no de características polares genuinas, ¿no? Entonces, en ese proceso de retracción glaciar hay un cambio de la biodiversidad de las bacterias de forma tal que en un lugar subyacente, un glaciar presenta un conjunto de bacterias genuinamente polares y cuando ese glaciar se comienza a derretir, cambia la composición de las bacterias, se pierden las condiciones polares y aparecen condiciones más bien de tipo continental. En ese contexto, debo decirles que justamente nosotros, esto que está acá de las bacterias, el proceso que yo les acabo de mostrar acá de las bacterias, lo inferimos a partir del ADN, ¿no? Es en el colegio en biología, el ácido desoxirribonucleico es el ADN, todos los seres vivos contenemos ADN, y cuando uno toma una muestra de ADN del sedimento, puede mandar a secuenciar, ¿no? Pero uno puede secuenciar para detectar virus, detectar bacterias, hongos, plantas, es decir, cada uno detecta lo que quiere en el ADN que está en el registro fósil, ¿no? Nosotros trabajamos en bacterias, pero el registro sedimentario del océano, de las montañas, de todos los lagos, contiene ADN de las plantas, de los hongos, del polen, del fitoplancton, de los peces, etc., ¿no? Entonces, el registro sedimentario es como una especie de caldo de cultivo que tiene todo el registro ahí. Uno extrae el ADN y secuencia, y después puede estudiar las bacterias, los hongos, lo que uno quiera. Nosotros estudiamos las bacterias, ¿no? Y ahí tenemos que entender qué insignificante que son las bacterias, no son tan chiquitas, ¿no? Pero sin embargo, estos fósiles que son exuberantes, los hallazgos en fósiles, encontré un tiranosaurio rex, en realidad ofrecen muchísimo menos información paleoambiental de lo que ofrecen las bacterias, ¿no? Porque un tiranosaurio sabe que es un tiranosaurio y punto, se acabó. Pero en cambio las bacterias y el registro sedimentario tiene una resolución espacial y una cantidad de especies que hace que la información paleoambiental que está depositada en un pedazo de barro es muchísimo más diversa, más valiosa, más completa, más específica, más científica de lo que es un fósil, ¿no? Claro, los fósiles son más exuberantes, ¿no? Y por un tema de la historia, ¿no? Ahora con la tecnología que está mejorando y todo esto, ¿no? Es increíble, ¿no? Como el mejoramiento tecnológico hace que estos estudios dentro de 5 años van a caducar, ¿viste? O sea que la ciencia, hoy por hoy con el mejoramiento tecnológico,
estos estudios que ahora, mira qué trabajo que hice, dentro de 5 años no sirve para nada. No es que no sirva para nada, ¿no? Pero es meramente anecdótico, porque mejora la tecnología, mejora todo, cosas que nosotros pensamos que están bien, van a demostrar que no están tan bien como nosotros pensábamos. Entonces, la ciencia se valida a sí misma, a diferencia de la política, que la política, si vos decís A, no podés decir B, en la ciencia podés decir A y podés después decir, no, mira, estaba equivocado. Los científicos, ¿entendés? Aceptamos que nos equivocamos, ¿no? Entonces, es lindo trabajar en ciencia y no en política, porque vos decís, vos voy a hacer tal cosa, y no la haces, estás muerto en la política. La ciencia no, la ciencia tiene la capacidad justamente de poder retractarse, continuar estudiando, mejorar. Totalmente, totalmente. Bueno, pero dicho esto, ¿no? Sí es justo decir que hay miles de bacterias, ¿no? Cuando nosotros secuenciamos, mandamos la muestra y la lista de especies es 5.000 especies de bacterias. Una cosa, una locura, ¿viste? Entonces, en ese contexto es que vos tenés 5.000 especies contra una especie que es el fósil, entonces esas 5.000 especies dan mucho más información en su conjunto de lo que un fósil son, ¿no? Bueno, ahí está, en ese contexto, con Claudia Piccini, que es esta que está acá, bueno, ella se dedica a esto y tiene el know-how para hacer todo esto, y fue lo que hicimos. Bueno, y ahí lo que se ve claramente, lo que se ve en este diagrama es el perfil de sedimento de 5.000 años al presente, y lo que se ve acá en estas, ahí pusimos unas pocas especies de bacterias que representan el 30% o sea, el 30% de especies de bacterias más abundantes. Es decir, estas 30 especies de bacterias que están acá son las más abundantes, que por métodos computacionales uno las puede detectar, las más abundantes, y esas más abundantes son las que a nosotros nos dan más información. Porque después tenés, por ejemplo, 15, 20 especies que te representan el 30%, y después tenés 5.350 especies que te representan el 30%. Entonces, la cantidad de especies que hay te genera un ruido tan grande que con el 30% de especies más abundantes a nosotros nos sirve más para inferir información paleoambiental a partir del ADN fósil. En ese contexto, nosotros identificamos que la base de las bacterias, por ejemplo acá, del testigo desde el año 5.000 al año 4.000, acá está la base del testigo estaba dominada por estas especies que se llaman Herbareastrum. No, está tapado, pero bueno, este tipo de especies que son las especies polares genuinas, ¿no? ¿Vas a preguntar algo? Está. Estas especies... No, tranquilo, es lo que se ve acá, ¿no? Lo ven acá con el mouse, ¿no? Entonces, cuando esto que está acá es cuando el glaciar, cuando el lago está subyacente al glaciar. Cuando el glaciar comienza a separarse del lago, comienzan a aparecer un montón de especies negras, que son la Metanomas, Silicoccus, amniceantes, espiroquetas, ¿no? Este tipo de bacterias. Y después, cuando el lago se separa del lago, aparecen las especies rojas. Entonces, en esa transición glacial, en ese proceso de retracción glacial, el registro sedimentario es el archivo paleoambiental de ese proceso de retracción glacial. Y a partir del estudio del ADN fósil de ese registro sedimentario es que nosotros podemos reconstruir cuáles fueron los cambios en la comunidad bacteriana del Ecuador. Para que se hagan una idea, en la Antártida no hay árboles, no hay plantas, no hay bichos. Entonces, las bacterias la comunidad microbiana es la comunidad encargada de la remineralización de todos los productos, ¿no? O sea, que no hay, como acá, que tenés peces, que tenés ballenas, que tenés pájaros, que tenés árboles de todo tipo, pastos, vacas. Ahí allá no hay esa. Entonces son las bacterias las que hacen todos estos procesos. De manera tal que el estudio de las bacterias no es porque sí, sino porque realmente son las que realmente se encargan en la mayor parte de la remineralización y el retrabajo y el reciclaje de todos los productos naturales. Bueno, en ese contexto la migración glaciar produce un conjunto de cambios en los sistemas que hace que nosotros podamos inferir cuál es el proceso de transformación glaciar. Preguntarán por qué es importante todo esto, y bueno, la Antártida, la única actividad que se puede llevar a cabo adelante es la ciencia, ¿viste? Así que es un lugar, un santuario natural, que la única actividad que se puede hacer hoy, creo que es hasta el año no sé cuánto, 2045, 2047, que ahí se va a empezar a arreglar la cosa, la única actividad que se puede hacer en la Antártida es la ciencia, la diplomacia, la educación, pero nada más que eso, ¿no? Bueno, en ese contexto también nosotros habíamos hecho otro estudio previo, que es un lago
también en el lago Uruguay, se ve acá claramente la misma característica, un sistema glaciar, un sedimento completamente homogéneo, y arriba un sistema bandeado, que es un sedimento del lago, ¿no? ¿Qué sucede? Este proceso que yo les mostré de retracción glaciar estuvo interrumpido por lo que se llamó un avance neoglacial. Es decir, que no siempre hubo un proceso de retracción que el hielo estuvo retrocediendo, sino que hubo un avance neoglacial. Ese avance neoglacial habría ocurrido habría durado entre 200 y 450, 5 siglos, y habría terminado en el año 1840. O sea, en el año 1600, 1700 o 1500 hubo un avance neoglacial que habría durado hasta el año 1840. Quiere decir que el lago Uruguay, que se había separado, se volvió a unir al glaciar y se formó de vuelta. ¿Tá? En ese contexto, ¿no? Nosotros hicimos este estudio, encontramos esta parte superior, es la que yo les voy a mostrar acá, esta parte superior que está acá, que va desde el año 1900, para eso está la herramienta, que haría del año 1900, la parte superior del testigo. Nosotros medimos la edad de la capa superior, y esta capa que estaba a unos 30 centímetros dio el año 1900, 1914, 1915, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a dejar entrar a André. Esta capa que de los 30 centímetros, que correspondía al año 1900, es decir, al comienzo del siglo XX, hasta el año 2017, que fue en la época que nosotros tomamos el registro. Quiere decir que en esta capa superior acá del lago, esta parte superior de aquí, a mí me está representando un registro sedimentario cuya expresión cronológica me representa los últimos 100 años. ¿Tá? En esos últimos 100 años, durante la época final del año 1990, es decir, durante la última década del siglo XX, hasta el año 2010, la primera década del siglo XXI, esas 2 décadas, del año 1990 al año 2010, la Antártida experimentó épocas muchísimo más cálidas, veranos mucho más cálidos, temperaturas mucho más extremas, que se llegaron a medir hasta 15 grados de temperatura, lo cual es bestial. Y eso provocó que hubiera muchísimo más de hielos mucho más intensos, y que los glaciares habrían alcanzado su mínima expresión. En ese proceso que yo les estoy mostrando en las últimas 2 décadas, la sedimentación, que es la cantidad de material que cae sobre el sedimento, normalmente en la Antártida cada año se pone un milímetro, ¿no? Cae 1 milímetro, y el registro que es 1 milímetro. Durante esas 2 décadas había pasado de 1 milímetro a 2 centímetros por año, ¿no? Entonces, esa parte del registro de 2 centímetros por año hace que sea un registro con una alta resolución sedimentológica, la cual a nosotros nos permite inferir procesos a una escala interanual. Y eso es lo que les voy a hablar ahora. Ese evento, ¿no?, de la sedimentación que se ve acá, no habría ocurrido solamente en el lago Uruguay, sino que habría ocurrido en varios lagos, por lo menos en 10 lagos de la Antártida. Ese proceso está registrado. Aquí el colega editor evangelista, con quien hicimos este trabajo, determinó que ese proceso que del año 1990 al año 2010, donde había una amplia sedimentación, o sea, muchísimo material cayendo en los lagos como consecuencia de los procesos de disolución extrema, se había ocasionado porque la temperatura del aire habría sido más alta en esas 2 décadas, una anomalía de la temperatura que dio lugar a que la línea del frente glaciar se haya ido bien en la Tierra, bien alta, ¿no? Los glaciares se habrían retraído muchísimo más, habrían alcanzado su mínima expresión, y eso dio lugar a procesos de sedimentación muchísimo más alta, es decir, de 1 milímetro a 2 centímetros, ¿no? Cambio en orden de magnitud, ¿no? De milímetro a centímetro. En ese contexto, nosotros, en esta parte del registro, habíamos mandado escanear los testigos, es decir, lo pones en un escáner y te da la tabla periódica. Detectamos, a través de esos procesos de escaneo, detectamos que habrían habido 2 procesos, 2 eventos donde habrían habido, que es el trabajo que estamos haciendo ahora, justamente esto lo estoy presentando ahora, lo estamos horneando, esto todavía no está publicado, pero está en el horno, lo estamos trabajando. Habrían habido 2 procesos 2 procesos erosivos extremos
indicados por el índice que está acá, titanio-aluminio. Es decir, en este registro sedimentológico nosotros lo escaneamos y medimos varios elementos y a través del cálculo de la razón titanio-aluminio, que esto que está acá, es un índice de erosión. Es decir, cuando la cantidad de titanio que entra a los lagos es más alta, es porque hay muchísima erosión de la cuenca, ¿no? Y encontramos que en el año 1999 encontramos un pico máximo de titanio y aluminio y en el año 2005-2006 encontramos otro pico alto de titanio y aluminio. Y nosotros, los que se ven acá, lo van a ver, lo que les voy a mostrar acá, son estas capas negras que se ven acá, ¿la ven claramente? Estas capas negras son las que nosotros visualmente identificamos primero y dijimos, acá pasó algo que tenemos que estudiar. Y por el índice de titanio y aluminio, nosotros detectamos incrementos de las entradas de aportes de afuera del lago para adentro, y esos eventos se dieron justamente en épocas, los eventos amarillos que yo les acabo de mostrar acá, estos eventos amarillos que ustedes ven acá, se dieron en el año 97-98 y en el año 2005-2006, observando que fueron periodos muchísimo más cálidos, ¿no? Se ven los puntos amarillos donde hubieron altas temperaturas y también altas lluvias. O sea que la combinación de alta temperatura hace que haya muchísima disolución, muchísima retracción glacial. Y la lluvia hace que cuando llueve la tierra se lave y se vaya para dentro de los lagos, ¿no? Entonces, esos procesos erosivos estarían gatillados, inducidos, catapultados por procesos ambientales de calentamiento global y de lluvias, en principio. También, aquí tengo que agradecer a la colaboración de Florencia Balay, que hizo una tesis divina sobre la climatología de la Antártida, de la sinóptica de la Antártida, con Madeleine Renom, que es una colega también, que es meteoróloga, ella es la directora nacional ahora de meteorología y todo, ella, capaz que la escucharon. Hizo una tesis divina ella sobre toda la meteorología y la sinóptica, ¿no? Y entonces yo la llamé por teléfono un día y le dije, mirá, ¿sabes qué? Encontré estos procesos erosivos que están acá. Uno lo encontré en el año 1999 y otro lo encontré en el año 2005-2006. Digo, esos procesos de erosión extrema tienen que estar gobernados por factores sinópticos, en donde tiene que haber habido altas lluvias, olas de calor y vientos. Entonces le pedí que ella buscara esas combinaciones y encontró que de noviembre, del 12 de noviembre al 20 de noviembre del año 1999, que es este año que está acá, ¿no? Encontró vientos de 100 km por hora, encontró lluvias de 50 milímetros por día, que es muchísimo, y encontró un calor de una anomalía de 5 grados más alto. Entonces, en el evento erosivo 1, que es el que se dio acá en noviembre, que cuando se comienza a disolver los hielos, ¿no? Encontró esas tres condiciones que están buscando, y bueno, y en el mapa se muestran aquí se muestran claramente, ¿no? La condición de, vamos, para que lo voy a agrandar acá, acercar acá, lo voy a agrandar acá, esto que está acá, lo primero es la precipitación, ¿no? Y se ve claramente que en la Antártida, esta parte verde acá, hay una anomalía positiva de la lluvia, ¿no? Ven acá, la puntita esta de acá, donde está la manito, es donde están las islas. Y este verdecito que está acá es este que está arriba del cero. O sea que hay una anomalía positiva de la precipitación. Esto que se ve acá, la temperatura, ¿no? Lo que se ve acá claramente, acá se ve la Antártida en verde, o sea que estaba entre 2 y 4 grados más alta toda la región. Y después los vientos, ¿no? Que están acá, ¿no? Esto acá no está el valor absoluto, sino que es una anomalía. Se resta y se divide por la media, es una transformación estadística para determinar esas anomalías, y también se muestra que en la región habrían habido vientos más largos. Entonces, en el año 1999 ocurrieron condiciones, una configuración sinóptica, la sinóptica es el ambiente meteorológico, ¿no? Vientos, lluvias y olas de calor, que habían propiciado estos eventos erosivos. Lo mismo ocurrió en el año 2005, que es este que está acá arriba, la misma situación, pero habría sido esto, el evento erosivo, en vez de ocurrir en noviembre, como en el 99, habría ocurrido en febrero, porque las condiciones de 100 kilómetros de viento, lluvia y calor fueron encontradas en febrero, hacia el final del verano, ¿no? Y este evento erosivo, ven que es más intenso que el de arriba. Bueno, encontramos evidencias para mostrar que este evento se prolongó
en el tiempo. Entonces, la ocurrencia de eventos erosivos en la Antártida se da justamente por esas condiciones sinópticas, vientos, lluvias y olas de calor. Pero también, además, tiene que haber otro vector, ¿no? Además de, no solamente los factores climáticos y sinópticos son los que explican por sí solos estos fenómenos, tiene que haber también un vector de terreno que es el vector geomorfológico. Este que está acá es el lado Uruguay, claramente, acá se ve la base uruguaya, y observan claramente lo que ven acá, esta depresión que está acá, la ven claramente, ven que todo el lado hacia alrededor presenta una superficie completamente homogénea, ¿no? Mientras que acá se ve como microcanales, ¿no? Como si fuera un delta, ¿no? Como el delta del Tigre, ¿no? Y si lo miramos a mayor aumento, ese delta que está, la perforación que decimos acá, vean claramente que hay un montón de procesos erosivos que están acá. Entonces, ese proceso erosivo, además de factores climatológicos y meteorológicos, tiene que haber también una situación geomorfológica, accidentes geomorfológicos que permitan que ocurran los eventos erosivos. Y aquí está justamente lo que estábamos buscando, ¿no? Hay un proceso geomorfológico que es el vector que canaliza. Vean claramente cómo se ven aquí los procesos erosivos, ¿no? Lo ven claramente. Voy a ver si lo puedo acercar todavía esto, mira, para que vean más. Se ven claramente todos los canales, los canales de erosión que se ven acá, que se ven por todos lados, que van de todo tipo, se mueven por acá, ¿ves? Ocurren por todos lados, y de zonas que acá se ven totalmente homogéneas, en este lugar se ven con los procesos erosivos, ¿no? Entonces, claramente, ¿puedo poner pantalla completa ahora? Claramente se ven, pero antes yo tenía, acá se me cambió mi acá. Pues yo tenía toda la pantalla para que sacarme esto así. Ahí está, sin duplicar. Ahí va, casi uno. Está. Claramente tiene que haber también un vector geomorfológico. Entonces, y además de eso, ¿no? Además de eso, de la sinóptica, de la climatología regional in situ, ¿no? Del ambiente, la Antártida está relacionada con todo el hemisferio sur, con factores climatológicos. Y en ese contexto, les quiero presentar aquí un fenómeno que se llaman los ríos atmosféricos. Los ríos atmosféricos son, acá está en inglés, pero lo voy a traducir, son una forma extrema extrema de transporte de olas de calor y humedad desde los trópicos hacia la Antártida, ¿no? O sea, van en sentido meridional, desde el Ecuador hacia los polos. ¿Entendés? Eso son como entradas de aire, así, jets de aire que entran, ¿no? Entonces, es un fenómeno atmosférico, ¿no? De transporte extremo, ¿no? De condiciones de humedad y calor, desde los subtrópicos hacia el ambiente antártico. Y también se ha demostrado en varios trabajos que esos ríos atmosféricos tienen la capacidad de generar procesos de disolución glaciar extrema, ¿no? Y generan lo que llaman los vientos de Foehn, que es esto que está acá, ¿no? Esto es el río atmosférico que se ve acá, que genera estos vientos de Foehn, que son como entradas de aire y humedad, que generan también procesos erosivos y que están conectados efectivamente a toda esta sinóptica. Entonces, para que ocurra un evento erosivo, nosotros estamos postulando que tiene que haber una entrada de un río atmosférico. Ese río atmosférico se tiene que conectar a los vientos para dar un evento erosivo. Efectivamente es lo que se ve acá, ¿no? Acá se muestra la presión, la precipitación, pero lo que quiero que vean es esto que está acá, ¿no? Esto que se muestra acá abajo es justamente la entrada de un río atmosférico en el año 1999, que es la entrada de un río atmosférico en el año 2005. De manera tal que nosotros estamos postulando, estamos postulando que hay una amplia conexión entre los procesos atmosféricos globales, que es la entrada de un ruido atmosférico, o varios. Esos ruidos atmosféricos se pueden reconstituir, ¿no? por bases de datos climatológicas. Sabemos que desde el año 1950 hasta el día de hoy están documentados esos ruidos atmosféricos, ¿no? Entonces, hay una conexión entre la atmósfera, ¿no? Entre el ruido atmosférico. Los ruidos atmosféricos entrarían al ambiente antártico y estarían acoplándose a modos de variabilidad climática
No lo voy a explicar ahora, que es el modo anular del sur, que son los vientos que soplan, y otro índice que se llama Z500, que tiene que ver con la presión. Entonces hay diferencias de presión y de vientos que hacen que esos ríos atmosféricos entren y generen este tipo de temporales. Entonces la atmósfera se conectaría con la criosfera en ese contexto, porque un fenómeno atmosférico daría lugar también a fenómenos de amplia disolución de los hielos. Y esa disolución de los hielos es lo que haría que habrían factores de transporte por escorrentía que entrarían hacia los lagos, ¿no? Entonces, esos ríos atmosféricos que se ven aquí estarían conectados a eso. Nosotros estamos postulando justamente que los ríos atmosféricos son el puntapié inicial de todo este proceso de las temporales que ocurren en la Antártida, y que los procesos de eventos erosivos extremos ocasionados por lluvias, olas de calor y vientos están conectados a los ríos atmosféricos. O sea, para que pase esto tienen que entrar un río atmosférico. La entrada de río atmosférico es la que genera estos eventos. Eso es lo que nosotros estamos trabajando ahora, lo estamos horneando y lo queremos mandar a publicar. De esa entrada de ríos atmosféricos, en esa entrada, en esos procesos que se muestran en el testigo, que eran los procesos de las laminaciones, nosotros medimos las bacterias, de vuelta, la doctora Clara Piccini, las bacterias. Quiero que pongan atención a estas que están acá, que son estas que están acá, que son las moran-bacterias. Esas moran-bacterias son las que estarían en la flechita acá, amarilla, que se ve acá, ¿no? En la superficie, en el 12 centímetros, y 18 centímetros y 25 centímetros, ¿no? Esas moran-bacterias son más abundantes en estas regiones. Esas moran-bacterias que están acá son bacterias asociadas a la contaminación humana. Entonces, lo que sucede es que en esas entradas de eventos erosivos, el material genético de bacterias que encontramos en esas regiones es asociado a la contaminación humana. Y quiere decir entonces que la Antártida está mucho más contaminada de lo que nosotros pensamos, porque si en 2 eventos erosivos entró todo esto, porque toda esta mierda va adentro, quiere decir que la Antártida está mucho más, que la cuenca de los lagos antárticos está mucho más contaminada. Bueno, entonces lo que se ve acá es que la región de 10 y 12 y 18, acá, región 10 y 12, 18 y 25, las 3 líneas amarillas estarían asociadas a estas bacterias rosadas que están acá, que son las que están acá. Es decir, que los eventos erosivos extremos catapultados por ríos atmosféricos, bla, 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 darían lugar a eventos erosivos que a su vez dan lugar a entrada de procesos de contaminación. Si es que hay un acople entre procesos naturales y antropógenos. Lo que vos me decías del calentamiento, ¿no? Una cosa, está todo junto acá. Entonces la idea es esa, ¿no? Que la Antártida, en las cuencas de los lagos, para nosotros la Antártida estaría muchísimo más contaminada de lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque habría que estudiar todos los sedimentos, pero lo que se ve en el fondo de los lagos es el resultado de un proceso de arrastre de la cuenca hacia acá, y lo que está ahí es lo que viene allá, fuente sumidero. Bueno, en ese contexto nosotros planteamos justamente eso, ¿no? Que hay una gran conectividad entre procesos atmosféricos, los ríos atmosféricos estarían conectados a los modos de variabilidad climática con los vientos que soplan en la atmósfera y dipolos de presión, ¿no? De presión, las cosas se mueven de donde hay más presión a donde hay menos presión, habrían diferencias de presión, diferencias de vientos, que darían lugar a olas de calor, darían lugar a fuertes vientos y darían lugar a fuertes lluvias. La combinación de ríos atmosféricos soplando sobre la Tierra, entrando humedad, daría lugar a todo esto. Bueno, los que quieran, si les guste todo esto, visiten nuestra página geociencias.cure.edu. Carolina Rodríguez es nuestra community manager, que trabaja con nosotros, científica, ella también, obviamente, pero es nuestra community manager, es la que maneja la página, y esta es la página nuestra de Geociencias. Y para terminar, quiero agradecer, ¿no? a todos los colegas, a todos los otros colegas de Geociencias, a mis colegas del Departamento de Geociencias, a todos los colegas de PEDESIVA Geociencias, a Analía, que trabaja mucho en la parte de la Secretaría. Quiero agradecer obviamente al PEDESIVA, a CECIC, a la Universidad de República, al CURE, al Instituto Clemente Estable, a la ANI, al Antártico Uruguayo de la Fuerza Aérea Uruguaya, acá está el Hércules. Bueno, y esto es el lago Uruguay, aquí está el ADN fósil. Así que nada, agradecer también a la Agencia Alemana de Cooperación Académica, que nos financió muchísimo. Agradecer a la Office of Naval Research, ONR, que también nos está financiando proyectos, colaboraciones que tenemos con la FURGI, con la URGIS, el CURE, con la Facultad de Ciencias. Bueno, con ustedes también, en fin. Así que
Bueno, la historia que les quería contar era esa. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias por estar aquí. Gracias.